En la presente sesión abordaremos el análisis de las palabras de acuerdo al sentido contextual, en vista de que, como sabemos, una misma palabra puede adquirir diferente significado en función al momento o a la situación en la cual se esté empleando. Definiremos términos como contexto, como rastros verbales, y analizaremos el significado en dos tipos de textos, los continuos y los discontinuos. Empecemos. A continuación, vamos a proponer diversas oraciones a las cuales se le ha destacado una palabra. Vamos a establecer cuál es el sentido que tiene la palabra en cada una de las oraciones, a pesar de que en dos de los casos hablamos del mismo término. Tenemos la primera expresión: por su cumpleaños la maestra recibió muchas cosas de sus niños. Luego una segunda expresión donde también usamos el término cosa. En esta tercera empleamos el verbo poner. Y en esta cuarta también un derivado del verbo poner, el término puso. Analicemos cada oración. La primera, para establecer qué intenta decir con el término cosas, vamos a analizar lo que en teoría se denomina el rastro verbal de la oración. Por ejemplo, en este caso, la palabra cumpleaños tiene mucha importancia. Nos intenta establecer que alguien, en este caso la maestra, está cumpliendo un onomástico, por lo que sus niños le dan muchas cosas. Es evidente que por tratarse de cumpleaños, la palabra cosas necesariamente hace referencia a un obsequio, a un regalo. En este caso, específicamente podría ser uno de ellos: regalo, obsequio o un presente. En esta segunda oración se vuelve a usar la palabra cosa, pero notaremos que tiene una diferente significación. Saca esa cosa de mi camino, dice, para poder avanzar, dijo un chofer a un ambulante. Según la situación en que se desarrolla esta oración, una persona necesita avanzar y hay alguien que tiene una cosa que impide ese desplazamiento. No podemos establecer específicamente si cosa es un objeto, una piedra, una carretilla, un auto. Lo que sí podemos establecer que es algo que obstaculiza para que el chofer siga avanzando. Por eso es que cosa hace referencia a una traba, a un impedimento, a un obstáculo. La misma palabra en ambas oraciones, pero diferente significado. Observemos estas dos. Al escuchar este audio, se aconseja poner las informaciones en un cuaderno. ¿A qué hace referencia el verbo poner? Analicemos la situación. En este momento, ustedes están escuchando este audio y el profesor les aconseja que pongan, ¿qué cosa? Informaciones en su cuaderno. Por la situación de la oración, esa acción de poner informaciones en un objeto como el cuaderno tiene que ser, por ejemplo, escribir o simplemente anotar. El término poner en esta oración hace alusión a las anotaciones. La misma palabra encontramos en la cuarta oración. El mismo verbo poner dice: la enfermera le puso un fuerte calmante directamente a las venas. Alguien está seguramente con un dolor muy intenso. La enfermera tiene que ponerle un fuerte calmante para que ese dolor del paciente no sea tan fuerte. Es por ello que la palabra poner, por la acción que manifiesta, tiene que ser a un sentido de aplicar. En este caso, parece ser una inyección que le han aplicado a este paciente. Vemos entonces cómo palabras de la misma naturaleza asumen diferente sentido, tanto como un término muy general como la palabra cosa o el verbo poner. Ese es el campo de estudio de esta parte del curso, el sentido contextual de las palabras. Estamos repitiendo permanentemente el término contexto. No hemos dicho hasta acá a qué se refiere,
pero seguramente ustedes han podido inferir. La Real Academia define contexto como el ambiente, el lugar, la situación en que se produce un hecho, un acontecimiento, un contexto deportivo, una situación en particular. Miremos esta primera oración. El médico, para saber la causa de una enfermedad, tiene que revisar al paciente empleando sus instrumentos. Les podría interrogar, ¿cuál es el contexto de esta oración? Hay un médico, hay un paciente, hay una enfermedad. Nos damos cuenta de que esto podría ser en un hospital, en un consultorio médico, hay un especialista, hay una persona que está delicada, el paciente, y el especialista, empleando instrumentos, tiene que revisar a ese paciente. Hay un término muy específico que le da sentido a esta palabra revisar. Es el término auscultar. La Real Academia define auscultar como la acción mediante el cual en este caso, un especialista, empleando instrumentos adecuados, revisa a un paciente para saber la naturaleza de un mal. Y eso es lo que está sucediendo en este ejemplo. Entonces, por el contexto podemos decir que la acción de revisar hace referencia específica a la acción de auscultar. Observemos un segundo ejemplo. En este caso se les propone un refrán muy conocido, un refrán popular. A caballo regalado no se le miran los dientes. Como bien saben, los refranes, así como cualquier poesía, por ejemplo, nunca se interpretan de manera literal, se hacen interpretaciones figuradas, y las interpretaciones figuradas nacen a partir de un contexto. En este caso, la expresión a caballo regalado no necesariamente haría referencia a un caballo, menos a cualquier animal. No necesariamente se refiere a un regalo. Al tratarse de un refrán, de un dicho popular, esto encierra un consejo. Caballo regalado se refiere a cualquier buena acción que hagan a nuestro favor. Un obsequio podría ser un caballo regalado. Una buena acción hacia nosotros podría ser un caballo regalado. El refrán está aconsejando, si recibimos una buena acción, esa acción no debemos criticarla, debemos recibirlo de buena manera. No hay que mirarle los dientes, establece. No hay que criticar, no hay que reprochar esa acción. He ahí el sentido contextual de esta expresión, de este refrán. Ese es el contexto, la situación en que se produce un hecho. Vamos a practicar. Vas a tratar de establecer en la siguiente oración, le voy a llamar adivinar, ¿qué términos podrían completar estos espacios en blanco? De acuerdo a la situación, al contexto de la oración. A ver, tenemos 30 segundos, lee con calma y establece qué palabras podrían ir en estos espacios. Yo les voy a después decir cuáles son esas palabras si comparamos con lo que tú piensas. Tenemos 30 segundos. Bien. Dice, imagina que estás en tu casa sentado en una... No sabemos exactamente qué será. Simplemente dice sentado. Pero tiene que ser un mueble que tenga esa función. Una silla, un sofá, una banca. Y mientras miras, no sabemos qué estás mirando, pero estás dentro de tu casa y sentado. Tienes que estar mirando, no dice mientras oyes, dice mientras miras. Vamos a poner algo que podamos mirar dentro de la casa. ¿Qué puede ser? Podemos poner, por ejemplo, una silla. Y acá podemos poner, por ejemplo, la televisión, teniendo en cuenta
que este objeto es para sentarse y este artefacto es para mirar. Si hubiese dicho mientras lees, mientras escuchas, quizá no encajaría la palabra televisión. Pudimos adivinar de acuerdo al contexto. De pronto el lugar en donde está sentado, algo pasó, a moverse. Las lámparas se balancean, las ventanas vibran y los objetos se de los estantes. Algo inesperado ha sucedido, que provoca que estos objetos se muevan, y algunos de ellos parece que de tanto movimiento algo está pasando de los estantes. Algo empieza a suceder de manera imprevista, y por ese movimiento que vemos acá de manera imprevista, podemos establecer que esos objetos están cayendo. Todo este movimiento que mencionó anteriormente dura unos pocos, aparentemente hay un movimiento telúrico. Obviamente tiene que ser muy poco tiempo, pongamos unos pocos segundos, porque si fuese más esto sería mayor el desastre, después de los cuales la tranquilidad retorna. No hay duda, lo que acabas de experimentar es un terremoto. Contextualmente hemos podido completar las palabras. Hemos tratado de hacerlo analizando las expresiones que acompañaban a cada uno de los espacios en blanco. Por lo tanto, el contexto nos ayuda a poder adivinar lo que puede ir dentro del espacio. Fíjense la importancia que tiene del análisis contextual. Ahora bien, no necesariamente podemos emplear palabras o textos conocidos para analizarlo. Observemos esta caricatura, este texto discontinuo. Hay una situación de Mafalda, al cual vamos a analizar y vamos a establecer dos preguntas. ¿Qué sentido tiene la palabra corchos dentro de esta primera? ¿Y qué sentido tiene la palabra van dentro de esta tercera viñeta? A ver, 30 segundos para analizar. Bien. Hay un diálogo mientras dos niños están leyendo. Mafalda está leyendo atentamente su periódico y el niño también. Sin embargo, encontramos que él encuentra algo que le llama la atención y le pregunta a Mafalda ¿qué corcho será eso? Mafalda le responde es un idioma universal y el niño, con una voz mucho más alta, por las palabras mayúsculas, le contesta van. Vamos a establecer el contexto. Aquí el niño duda de algo. La primera pregunta es ¿qué expresa la palabra corcho? Por la situación del rostro, por la situación, por el contexto, podemos, por ejemplo, decir que corcho se alusiona a una duda, a una inquietud. En esta segunda pregunta, ¿qué expresa van? Algún momento seguro ustedes habrán escuchado que el término van puede asumir el sonido de una bala, el sonido de un proyectil, pues eso es lo que está asumiendo el niño. Bajo el contexto de lo que representa una caricatura como lo de Mafalda, que es de denuncia social, parece que el niño ha interpretado, ante la respuesta de Mafalda, que el idioma universal, la manera como se comunican los seres humanos, es a partir de sonidos de guerra, a partir de conflictos, a partir de guerras, a partir de enfrentamientos. Y justo esa interpretación es lo que a Mafalda le llama la atención. En este contexto habría que saber qué persiguen las caricaturas como Mafalda para determinar cuál es la interpretación que el niño le da. Es una caricatura de denuncia social que intenta ver cómo los niños están estableciendo que hoy en día la única forma de comunicarse es a partir de la guerra. Van entonces hace alusión a una guerra, a un enfrentamiento, a un conflicto. Ese es el sentido contextual que tienen las palabras. Como hemos visto, se puede analizar el significado de algo estableciendo un también análisis
de lo que la oración o lectura trata